Hola, soy Alfredo Mora Manzano Soy Iván Mora Manzano. y este es El Retorno de los Blackberry. Programa 8. El programa de hoy se llama ¿Merecen mejor suerte las películas ecuatorianas? Tal vez lo primero que quería mencionar es que alguien me preguntó sobre la música que acaban de oír y la música en la introducción del programa. Y queríamos decirles que somos nosotros tocando. Esto es parte del soundtrack de Sin Otoño, Sin Primavera, que grabamos, ¿en qué año? ¿El 2012 o 11? 2012 o 11. Ya, y esta es una canción que forma parte del soundtrack que pueden ver en este mismo canal de YouTube, pueden escuchar en este mismo canal de YouTube y es el tema que se llama El tema es el tema de los créditos finales que tiene el sobrenombre de Olimpo. el sobrenombre de Olimpo Pero es porque un tema que se llama créditos finales. créditos finales de Sin Otoño, Sin Primavera. Y estoy yo tocando el bajo, tú estás tocando la guitarra y luego yo toco un solo Y Juan Fernando Andrade, alias Pikachu, en la tocando batería. la batería. Entonces sí, somos nosotros. Estás tocando un solo tú que tuvimos que impedir que hagas tapping en el solo. Claro, por mi admiración total a Edward Van Halen de toda la vida. Decíamos que un tema posible para un futuro programa sería si el solo de guitarra se ha vuelto un producto cultural caduco, que está, ya que el rock está en crisis y quedamos la otra vez de que el rock es el nuevo jazz, ¿qué pasa con los solos de guitarra? Pero tú habías averiguado algo, ¿no? Con respecto a cómo se encuentra el rock en su importancia de acuerdo al, bueno, básicamente en Spotify. ¿Qué es lo que pasa con el rock? Sí, bueno, el rock básicamente ya no es la música que le importa a nadie. Está lo primero que aparece como rock son grupos tipo Maroon 5 que serían de pop rock. Y de ahí los grupos de rock aparecen a partir del número 120. Entonces la gente que más escucha Spotify hoy en día, que es gente que tiene menos de 30 años, casi no escucha rock. Eso es increíble de pensar para mí. Porque el rock ha sido una parte tan primordial en la vida de uno y en la formación de uno. Ya no es la música de los jóvenes para nada. Pero bueno, también no quiere decir que no exista, no quiere decir que no sea posible escuchar, porque justo para mí uno de los grandes temas hoy es la hegemonía del discurso. También lugares como Spotify sacan estas estadísticas de que todo el mundo escucha la misma música en el mundo. Y justo estos días se viralizó esta frase de Fito Páez a raíz de la serie de Fito Páez, de que él dice que alguien quiere que te parezcas más a lo que escucha todo el mundo, anular la curiosidad y anular la sensualidad. Y que la aventura sería ser uno mismo, que ser uno mismo o ser diferente es político. Es interesante, porque no sé si hablamos la vez pasada sobre esta frase de Lucrecia Martel que también decía que las plataformas son conservadoras. Eso ya lo dijimos. Creo que no hemos dicho eso en el programa, hablamos entre nosotros. Ah, ya. Porque me parece muy interesante eso que explicaba Lucrecia Martel sobre, al respecto de las plataformas. Ella dice que las series son una forma conservadora, que es una forma repetitiva y que predecible, y que esa forma no es casual que esa forma coincida con el crecimiento de una derecha conservadora. O sea que el crecimiento de la amenaza de la llegada del conservadurismo trae también sus formas, y una de esas formas, según ella, es la serie. Porque la serie, a diferencia de los largometrajes, se está volviendo formulaica y se están haciendo las series de tal manera en que le gustan a todo el mundo. Me cuesta generalizar porque creo que la humanidad justamente encuentra las grietas, ¿no? Y Human Remains, a pesar de el sistema más establecido, hay infiltrados. Sí. Por ejemplo, esta semana se acabó la serie Succession y yo creo que es el tipo de serie, a pesar de que es una serie en el fondo sobre millonarios, entonces que es una serie, los ricos también lloran, podríamos echarle todo el discurso encima de por qué nos interesa ver la vida dramática de unos millonarios disputándose el poder. Al mismo tiempo el poder es uno de los grandes temas de la dramaturgia,
Por algo le dicen que es una serie shakespeariana y creo que es una de las grandes cosas que ha pasado en la televisión y es increíble que haya durado lo justo y que a diferencia de las telenovelas no se haya estirado más de lo necesario. Claro, porque yo creo que termina en el momento en que tiene que terminar, en el momento en que no vamos a spoilear el final porque está muy fresco, pero en cambio en el momento de las vidas de los personajes en que ocurre lo más significativo que probablemente les ocurrirá en su vida. Y alargar la serie hubiera significado entrar a una parte que ya no es tan interesante. Sí, a mí lo que más me, digamos, me asombra y también me asusta de la serie es que mi personaje favorito de largo es Roman. eh, y también me acuerdo que en Mad Men, que digamos que sería otra serie cúspide sobre el capitalismo, mi otro personaje favorito era Roger Sterling. Entonces, creo que se parecen un poco Roman, Roy y Roger Sterling. Bueno, Roger Sterling tiene esta frase que a mí me encanta, que están teniendo una discusión en la oficina y él dice, bueno, mi nombre está en un costado del edificio. Como para poner, yo soy más importante que ustedes porque mi nombre está en un costado del edificio. Una manera de poner el nombre y dinero por sobre sus compañeros de trabajo. Hablando de Fito Páez, pues, digamos, vimos la serie de Fito Páez. Sí. Está muy buena, ¿qué te pareció? A mí me gustó muchísimo la puesta en escena, me gustó muchísimo el casting y sobre todo siempre me quedo admirado de la cantidad de buena música que ha salido desde Argentina, desde siempre. O sea, desde las bandas regionales en las que tocó Fito Páez cuando tenía 16 años, las canciones eran increíbles. El primer álbum de Fito Páez, él lo grabó a los 21 años. Y luego ser instrumentista de los mayores estrellas de rock de Argentina. Bueno, siempre le decimos, o sea, Fito Páez yo sí creo que califica como genio, aunque el genio para mí igual es Charlie, pero también siempre que se dice genio, más bien era un movimiento, casi siempre eran parte de un movimiento en el que pasaban muchas cosas y había una especie de competencia sana, a veces no tan sana, y también, pero mucha producción y mucha influencia entre unos y otros, ¿no? A pesar de las dificultades del hecho de que el movimiento surge cuando el país estaba en una dictadura. Sí, bueno, es que también a veces dinamiza, digamos, no es que las dictaduras son buenas, pero a veces el arte se hace en reacción y muchas veces tener contra quién oponerse le da un sentido profundo al arte, una Sí. urgencia. Tal vez lo único, uno de los detalles con los que no estoy tan, que no me gusta tanto de la serie, aunque me gustó mucho, es que no me gusta la voz del actor que hace Charlie cuando canta. Como soy tan fanático de Charlie, esa voz me decepcionó. Y también estaba pensando que hay rumores de que van a hacer la serie de Charlie y que si hicieran esa serie pondrían el episodio cuando cae preso en Quito. Una de las mayores vergüenzas de la historia del Ecuador. Pasaríamos a formar parte de esa historia, pero desde la parte vergonzosa de la Policía Nacional, una vez más la institución creando vergüenza internacional. Sí, la que supuestamente sí se va a hacer es la de la vida de Chespirito, lo cual es muy extraño. Porque no sé si es que queremos ver esos tras bambalinas. No creo que queremos ver esos tras bambalinas. Sí. No. Bueno, no que nadie esté llevando la cuenta, pero nos atrasamos la semana anterior y no entregamos la serie a los 15 días. Sí, Era justo para ver si la ola de fans resultaba en una serie de peticiones de por qué nos hemos atrasado. Y claro. Literalmente hubo un mensaje al respecto. Y era de nuestra mano. Entonces, claro. Bueno, pero estamos pensando cuáles son los temas con los que podemos terminar la temporada. Tenemos algunos temas posibles. El uno es que ya que este programa lo hacemos dos hermanos, sea un posible programa sobre cineastas hermanos. Sí. ¿Cuáles son sus cineastas hermanos favoritos? Bueno, a ver, yo como estoy dentro del rol de ser productor y ser el hermano menos conocido, me parece a mí bien interesante que encontré unos hermanos que son productores y literalmente son muy poco conocidos. Entonces, el primero es, no sé si estoy diciendo bien el nombre, pero es Luki Stipetic, que es medio hermano de Werner Herzog y ha producido casi todos sus documentales. Entonces, parece que estudiaba economía. Werner Herzog estaba en series, bueno, no solo los documentales, porque él empieza a trabajar con Herzog en Aguirre, La ira de Dios, y literalmente lo trajeron para que pueda organizar el dinero en un rodaje que todo el mundo sabe que fue una pesadilla absoluta.
De ahí viene Letty Aronson, que como tiene otro apellido, la gente no sabe que es la hermana menor de Woody Allen y ha producido todas sus películas desde Bullets Over Broadway en el año 94 hasta acá. Es decir, cerca de 30 largometrajes. Y el último es colaborar un poco, pero sí escribieron un par de películas juntos. Leonard Schrader, el hermano de Paul Schrader, hermano mayor. A pesar de que es un nombre mucho menos conocido que Paul Schrader, estuvo nominado al Oscar por el guión de El beso de la mujer araña. Increíble. Paul Schrader es rarísimo que recién su primera nominación en la vida al Oscar fue en el 2019 por la película First Reformed, que es una gran película. Bueno, yo tenía una lista un poco más mediocre de hermanos, eran los hermanos Almodóvar, y de ahí tenía famosas películas sobre hermanos, que por ejemplo los hermanos Castrati. Pero, ¿cuál es esa? Il Castrati. Ah, Il Castrati. Sí. ¿Cómo se llama? Es la película sobre ópera. Sí. Ah, ya. Sí. Bueno, una película que nos marcó mucho a nosotros es Radio Flyer, ¿no? Que es una película sobre hermano. Y mis otras hermanas eran del cine, eran Nora Ephron y Delia Ephron, que me acabo de ver el documental que está en HBO sobre Nora Ephron. ¿Cómo se llama? Everything is Copy. Everything is Copy, que está muy bueno, se los recomiendo. Y yo era fanático de la hermana, que es Delia, que escribió un libro súper chistoso que se llama Cómo comer como un niño. Y otros consejos para no convertirse en adulto. Eso. Entonces, un libro de resistencia ante el crecimiento. Me parece súper interesante que otra, digamos, hermana poco conocida es Anne Spielberg, que es hermana de Steven Spielberg, y ella escribió el guión de una película que es clave para mi adolescencia, que es Big. No sé si ya hablamos de Big en este mismo podcast en algún Creo otro que no. momento, pero ¿O sí? bueno, sí, repetiré rápidamente que era una película muy importante para mí. Big, muchos la conocen. Tom Hanks pide un deseo en una feria y, bueno, no Tom Hanks, el niño, y se convierte en Tom Hanks adulto. Y luego pasa toda la película tratando de volver a hacerse niño. Y yo me acuerdo de haber salido de esa película, de ver la película Big en el cine, y yo tenía más o menos la misma edad que los niños protagonistas, 13. Y recuerdo haber salido del cine y haberme prometido a mí mismo que no me iba a convertir en adulto. Y creo que he cumplido. Así que Anne Spielberg, hermana Con todo de Steve, éxito. Con todo éxito. Bueno, un par de cosas, ¿no? Se nos quedaron colgadas del programa de los multiversos. Lo tenía anotado y nunca lo dije. Que yo sí tengo, a pesar de toda la diatriba que hice en contra de Marvel, una película que me gusta mucho de multiverso y que es, a pesar de que es de Sony, entra como en el universo Marvel, que es Into the Spider-Verse, la película de Spider-Man. Excelente película. Excelente película, una de las mejores de los multiversos, que ahora va a tener su segunda parte estos días. Otro tema que nos estaban diciendo que podía servir como tema de programa eran los celebrity crushes. Celebrity crushes. Creo que todos hemos tenido celebrity crushes desde que somos niños. ¿Cuál es tu celebrity crush que puedes admitir públicamente? ¿De cuando era niño o ahora? Con lo que quieras. Mi celebrity crush actual es una actriz norteamericana que se llama Janelle Monáe. Uh-huh. Me parece que es una excelente actriz. ¿Dónde sale? Glass Onion creo que es la última película en la que ella es una de las protagonistas. Muy bien. Mi celebrity crush es una actriz francesa que se llama Charlotte Gainsbourg, que tengo una especie de obsesión. Creo que no quiero desarrollar sobre ese tema. Creo que es el momento de echar para atrás. No, yo quería decir algo más. Que lo que sí es de los celebrity crushes es esta cosa de que alguien me decía que todo hombre tiene su hombre guapo. Ajá. Que es la persona que tú nombras cada vez que quieres decir ¿quién te crees? Tal. Entonces sí quería decir que ¿Quieres decir tu hombre guapo? mi hombre guapo es Rob Lowe. Es que cada vez que quieres ¿quién te crees? Rob Lowe. Pero lo que quería decir que lo que más me admira de eso es el hecho de que una vez dije esta anécdota en la oficina y nadie sabía quién era Rob Lowe. Entonces eso sí me hizo sentir muy viejo. Tu hombre guapo y viejo. Mi hombre guapo y viejo. Muy bien. ¿O quieres que yo diga mi hombre guapo? Mi hombre guapo era Johnny Depp, pero pre-Botox.
Pre-Botox, ¿cómo se llama? De thickening. Antes de que se pegue esa ensanchada extraña que le pasa, lastimosamente, a todos los cincuentones, cuarentones. Pero... The thickening is real. Sí. Si no te pasa en la cabeza, te pasa en el cuerpo. Sí. Sí. Tal vez entonces Johnny Depp, pero en 21 Jump Street. Ok. Es el programa más open-minded que hemos hecho. Ok, entonces, bueno, tal vez como para empezar a lanzar el tema del programa, podríamos volver a Paul Schrader. Si no lo conocen, es el gran director, guionista de Taxi Driver, Raging Bull, La última tentación de Cristo. Y él hizo una entrevista en 2018, pero que estos días ha estado circulando, que dicen que su frase famosa es que no necesitamos mejores directores o mejores realizadores, sino mejores públicos. Que él cree que no existe una crisis de realizadores ni de calidad. Ni de creatividad. Que de hecho la calidad para él es mejor ahora que antes, pero que el público pide contenido menos serio y que es muy difícil que si el público no pide algo serio y no se toma en serio, es muy difícil dar contenidos serios. Entonces que la crisis para él es una crisis de audiencia, porque entonces él dice, no somos nosotros los cineastas los que estamos decepcionándolos, sino que son las audiencias los que nos están decepcionando a nosotros. Que me parece algo para pensar, porque normalmente hay como esta muletilla neoliberal de el público tiene la razón, o esto no vende porque no le gusta al público. Y el tema de hoy día es si merecen mejor suerte las películas ecuatorianas. Para empezar, yo creo que desde donde lo decimos, cuestionando la idea de éxito, ¿no? De si realmente tener números, como que fuéramos un partido de fútbol, va a ser lo que determine qué significa para una película tener éxito. Es bien difícil saber porque, digamos, en algún aspecto tiene que tener éxito o ¿a qué le llamamos suerte, no? Porque sí, estamos diciendo merecería mejor suerte. O sea, básicamente vamos a hacer una lista cada uno de películas. Sí, para mí hay dos cuestiones claves antes de entrar al tema principal. Primero está el hecho de que cada vez que hablamos de cine ecuatoriano, la gente está hablando de cifras y está hablando de mejorar las cifras, de crear mejores condiciones para el público o de educar al público. Y para mí, lo primero que hay que hablar es el hecho de que cada película ecuatoriana que es vista por un espectador es un triunfo. Porque para mí lo importante del hecho de la cinematografía nacional es el hecho de expander la idea que un país tiene de uno mismo. Y para eso, para mí radica una enorme fuerza del cine nacional. Entonces, que el imaginario popular que forman las películas ecuatorianas es indescriptiblemente importante. Y el segundo concepto que me gusta hablar es el hecho de que por el mismo hecho de hablar de números, creo que es muy injusto con respecto al cine, porque luego se le echa la culpa a las películas ecuatorianas de no hacer público, y eso es algo que no ocurre con otras artes. Es como si quisiéramos que las novelas ecuatorianas vendieran lo mismo que Harry Potter, ¿no? Es una falsa equivalencia que hay con respecto al cine. Obviamente queremos que el cine ecuatoriano sea visto por muchísima más gente. Y existen ejemplos de películas ecuatorianas que han sido muy taquilleras porque funcionan mediante condiciones comerciales que las películas de autor no tienen. Pero la cinematografía nacional sí está construida con el cine de autor, tanto de ficción como de documental y de experimental. Y bueno, tenemos históricamente muchas de estas películas de autor que han hecho mucho público también. Uh-huh. Que eso ya pasa a ser extraño en otros países en los que solo es una pequeña ola que desaparece, que a lo mejor en Ecuador también ha desaparecido ya. No, siempre que yo voy a algún evento en alguna parte, la gente se admira muchísimo de los números de películas como Con mi corazón en Jambo. De los documentales. Sí, Con mi corazón en Jambo y La muerte de Jaime Roldós, obviamente son grandes temas que están en el imaginario popular, pero el hecho de que hayan hecho la cantidad de taquilla que hicieron es increíblemente admirable, tanto en Ecuador como afuera. Ok, el tema de este programa es ¿merecen mejor suerte las películas ecuatorianas? Tal vez podríamos empezar hablando ¿qué es mejor suerte? Mejor suerte es que yo creo que hay películas ecuatorianas que nos gustan mucho
que no, digamos, no fueron vistas por el gran público y tal vez no tuvieron tampoco tanta suerte en festivales o en selecciones oficiales, que es la otra manera en que las películas que no tienen gran distribución comercial pueden verse afuera. Sí, o sea, estamos de alguna manera, es un poco, ¿cómo se llama esto? Utilitario, porque por un lado estamos en contra de este discurso capitalista de que la única manera de validación es el público. Pero indudablemente es una manera, y si un cineasta te dice que no le interesa el público, sabes que te está mintiendo, que a Sí, todos nos interesa el público. Pero si no es esa la manera, son los festivales, que es un sistema que también sabemos que es un sistema de poder, de modas, y luego la crítica. O sea, y si no es ninguno de esos tres, realmente quiere decir que no ha sido validada, a menos que tenga una categoría como de película de culto, película underground, que sería la otra validación posible. Pero son esos cuatro universos los que validan. Ahí estamos hablando de validaciones externas, porque la otra que sabemos que siempre el arte es posible validarse uno mismo desde adentro, o sea, solo hacer arte para la satisfacción personal. Pero en el caso del cine, el tener un tamaño y ser industrial es siempre un poco más difícil hacer cine solo para uno. claro, yo la veo también por el otro sentido, en el sentido de que para mí es el hecho, lo veo también por el lado de que me parece triste que son películas buenas, disfrutables y que la gente no las está viendo. Entonces que gran parte del público se está perdiendo de la experiencia de verlas. Sí, pero en cambio, ¿por qué necesitaríamos de que sean del gran público? Volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo en la parte anterior de Fito Páez, de tenemos un público hegemonizador. Entonces es a ese público que escucha música con dos acordes, con dos beats sin armonía, es ese público el que ahora nos tiene que validar. Hay una contradicción como de concepto. Entonces, yo creo que más bien si lo tratamos de explicar no lo vamos a lograr, no vamos a estar atorados ahí en el mercado. Entonces, tal vez vamos a las películas, cuáles son las que a ti te parecen y cuáles son las que a mí me parecen. Claro, a ver, ¿cuáles son las reglas? Nosotros hemos trabajado en... No vamos a poner películas que hemos hecho nosotros. No, porque ahí Claro. sería caer en lo que hacen los editores de libros que cuando hacen una recopilación se ponen ellos como parte Claro. de la recopilación. Eso no podemos hacer. Claro, no lo vamos a hacer. Entonces, películas que yo he producido no van a estar y películas que tú has dirigido no van a estar. Entonces, creo que eso es importante que se sepa desde antes. Y de ahí que hemos escogido 4 o 5 películas ecuatorianas que creo que la gente debería conocer. Sí, y bueno, tenemos muchos amigos en el cine ecuatoriano y espero que nadie se resienta con la lista porque por estar o por no estar, porque, porque a lo mejor acusamos a alguien que sí se sentía validado de, de que él cree que sí tuvo la suerte que merecía, o a lo mejor al revés, alguien que nosotros sí consideramos validado tenía ganas de estar en la lista. No podemos Bueno, pero controlar eso. más bien estamos en el hecho de que son películas que a nosotros nos parecen muy valiosas y que creo que la gente debe conocer más. Muy bien, empiezas tú. Bueno, mi primera película es una película del 2002 dirigida por Yanara Guayasamín. Se llama De cuando la muerte nos visitó. Es una película que habla de los ritos funerarios de precolombinos en la costa ecuatoriana, pero también está mezclada con la descripción de sentimientos al respecto de la muerte de su padre, que es sin duda el pintor ecuatoriano más famoso de todos los tiempos, Osvaldo Guayasamín. Es una película que a mí me parece de las películas más importantes del cine ecuatoriano, tanto por la pertinencia eterna del tema de la muerte, como por el hecho de mezclar lo más valioso del cine documental, que es el rescate de cuestiones que no conocemos, con temas familiares que son íntimos y retratados de una manera cinematográficamente valiosa. Entonces eso para mí es como lo que separa al verdadero cine documental que me interesa a mí del periodismo o del simple relato, es el hecho de esa interacción con lo que ocurre en la intimidad. Sí, a mí esa película me parece importantísima porque creo que es la primera de un nuevo movimiento documentalista del Ecuador,
que digamos, no estoy tan seguro de lo que voy a decir porque tampoco, como hemos dicho antes, no es que soy un experto ni me guste tanto canonizar, pero creo que los documentales que se hacían anteriormente no eran decididamente de autor o lo que le llaman la misma llanera al documental de creación, sino que eran documentales que se debatían entre ser periodismo o documental activista, que serían los Sí, documentales documentales de militancia. que Sí. serían los documentales básicamente del Pocho Álvarez o de Camilo. Entonces yo creo que ella con esto que tú le dices, digamos que tal vez Marta Andreu diría lo personal universal que contiene la película, inaugura realmente el documental de creación en el Ecuador. Sí, y es una película hecha básicamente entre dos personas, el rodaje. Bueno, ellos hacen todas las películas básicamente entre dos personas. Claro, un equipo increíble. ¿Cuál Bueno, sería la primera tuya? mi primera película se llama Quebrada. Es una película de Felipe Cordero. Es una película hecha en blanco y negro hace algunos años sobre Mucho más reciente, ¿no? Sí, sobre una tribu urbana que se llaman los Straight Edge. Yo diría que lo que más me interesa de esa película es que contiene como una sinceridad del relato y que me parece brutal el lenguaje. O sea, creo que capta este cine directo, capta una energía de ese movimiento y que te lo transmite audiovisualmente. Entonces es lo que yo oficialmente le digo digna de mejor suerte. Creo que mucha más gente debió verla en las salas, debió tener muchísimos más festivales. Es una primera película muy bien hecha. Está fotografiada por Pablo Gordillo. Me parece que es una de las mejores fotografías documentales que hemos visto. Especialmente hay una escena de la nocturna en que andan en bicicleta los personajes, que me parece que es inolvidable. Entonces, y bueno, a propósito de Pablo Gordillo, creo que y del mismo Felipe, hay como muchos nuevos buenos fotógrafos en Ecuador, ¿no? Siento que que lo que no nos falta aquí en Ecuador son fotógrafos, que hay Sí. una serie de nuevos buenos fotógrafos en el Ecuador. Fotógrafos de cine. Sí. Excelente. Como estamos Fotógrafes. Fotógrafes. Como estamos hablando de blanco y negro y estamos hablando de punk, la siguiente película que yo quería mencionar es una película de Mateo Herrera, fotografiada por Felipe Cordero, que se llama Chuquiragua. Y es una película de ficción. Yo sé que la gente que escucha este podcast sabe que yo soy mucho más activista del documental, pero quería mencionar esta película de ficción que ocurre en un solo lugar del páramo. A mí me parece muy interesante que Mateo realmente no ha dicho cuál es el concepto personal que él tiene para haber hecho la película. Para mí se mantiene el misterio. Exacto, se mantiene el misterio. Para mí es el mito de Caronte, el griego, dentro de la mitología griega, Caronte era el que manejaba el barco que llevaba las almas luego de que morían. Pero es una película muy bien realizada. Además es la niña santa en Ecuador. María Elche, sí. Me parece que es una película muy bien realizada y la fotografía es excelente y es justamente el tipo de cine que a mí me gusta ver, un cine en que uno se termina preguntando qué es lo conceptual que está detrás de cada imagen. Entonces creo que eso es muy poderoso. Mi siguiente película es una película que se llama La importancia de llamarse Satya Vignel Rotón y es una película de Juliana Califé. Para los que no la han visto, narra tal vez un episodio de activismo y lucha, pero de una manera muy cotidiana y doméstica desde la intimidad. Y justamente ese me parece que es lo que más me gusta de la película, es como el retrato sensible mínimo, cercano, entender la lucha desde las razones primordiales. Entonces es una película muy política sin mostrarse política. A mí en general no me gusta mucho el panfleto, aunque por la influencia de un par de amigas, como que me di cuenta que hay obras maestras del panfleto y que no hay cómo oponerse. O sea que en todo está increíble la humanidad y la creación, que inclusive en los géneros que uno detesta, Godard y Agnes Varda hicieron grandes obras del panfleto, ¿no? Incluso en el panfleto es posible hacer obras maestras, pero creo que esta película es el opuesto al panfleto. Entonces, me parece que es una película del activismo desde lo íntimo, desde lo que ocurre en la intimidad del hogar, ¿no? Es muy sensible y creo que se ha visto muy poco. Entonces, estas películas, muchas de ellas se pueden seguir viendo en las plataformas
ecuatorianas, cine.es, cine con Z, y Choloflix. Entonces, Y en Retina Latina, ¿no? esta particularmente se la puede ver en Retina Latina en este momento. Excelente. La siguiente película que quería mencionar es un largometraje documental del 2007 que es Mete Gol Gana, de Felipe Terán. Un documental que hace el seguimiento a unos niños del Valle del Chota que básicamente han visto reducido su esperanza del futuro a tratar de ser futbolistas. Entonces es una película de un largo seguimiento de estos niños, de un largo retrato de un lugar muy específico geográfico del Ecuador, que es el Valle del Chota. El Valle del Chota y la provincia de Esmeraldas es la cuna de donde salen la mayoría de los futbolistas ecuatorianos que están triunfando afuera. Y digamos, a mí me parece muy interesante justamente eso de que la esperanza de muchas familias esté reducida al hecho de que sus hijos puedan ser futbolistas y por lo tanto puedan ganar mucho dinero. Es un retrato prácticamente de seguimiento y de que a mí me impactó muchísimo. Hay una gran escena ahí de la venta de los conos de helado, ¿te acuerdas? Sí. Pero también es un documental que da una imagen porque sigue a Ulises de la Cruz cuando Ulises de la Cruz estaba jugando en la Premier League de Inglaterra. Ese quiere decir que es ya un momento de un enorme éxito. Pero para mí una escena muy impactante es el hecho de que un Antonio Valencia muy joven, que todavía no jugaba en el Manchester United sino en el Wigan, llega donde Ulises de la Cruz, y Ulises de la Cruz es como esta figura paterna que empieza a darle consejos de cómo tiene que seguir su carrera profesional. Y bueno, pues luego Antonio Valencia se convierte en esta figura futbolística a nivel mundial, ¿no? Si es que no la han visto, para los fanáticos del fútbol, creo que es una película imperdible del cine ecuatoriano. Que hay algunas películas de fútbol en el Ecuador, ¿no? Está también Ecuador versus el resto del mundo, está Dreamtown. Sí. Es un tema del que seguramente se van a hacer muchas películas más aquí en el Ecuador. El recordado Felipe Terán, yo tengo también su primera ficción por ahí en mi disco duro, que era la película de tesis que hizo en Rusia, que tenía la fama de ser la mejor película hecha por un ecuatoriano, que cuenta la leyenda que Felipe hacía presentaciones en VHS, como la película estaba en ruso, él hacía traducción simultánea mientras ponía playback. Estas presentaciones se hacían generalmente en Azucine cuando él recién llegó graduado de la Unión Soviética. Y su hijo, si no me equivoco, va a hacer el subtitulaje. Creo que alguien estaba traduciendo la película al español. Entonces algún rato va a estar disponible, que creo que va a ser bien importante que podamos ver la primera ficción de Felipe Terán también. Increíble. Bueno, una película que quería mencionar es El Grill de César, del cineasta ecuatoriano residente en Alemania, Darío Aguirre. Darío tiene un cuerpo de películas autobiográficas que a mí me parecen muy valiosas porque hablan no solo de ser ecuatoriano, sino de ser ecuatoriano afuera. Entonces, El Grill de César es su segundo largometraje. Es una película del 2013 ya. Es una película que tiene 10 años en que él vuelve a visitar a su padre que tiene una parrillada en Ambato y su padre se llama César, por eso la película se llama así. Y es una película que para empezar es muy divertida, pero que luego toma temas que son muy importantes, entre ellos la enfermedad grave de su madre. Entonces a mí me parece que es una película muy bien lograda, muy bien trabajada y que es, como dije, una representación de la identidad ecuatoriana de una persona que vive afuera y de lo importante que es mantener esa raíz a pesar de que estés en otra parte. Claro. El Darío, no sé si para la gente que no lo conoce, creció en Ambato, pero su familia es guayaquileña. Creo que él nació en Ambato, de hecho, ¿no? Sí. Pero su familia es guayaquileña, entonces es también serrano con acento guayaco. Sí, y es una persona que, bueno, pues no, su formación es de cineasta, pero sus inicios están en el arte contemporáneo. Entonces él trabaja sus películas autorreferenciales y autobiográficas, y entonces me parece que es un cineasta cuya obra en total se puede ver como un solo cuerpo de trabajo. A ver, otra película que está en esta lista se llama Torero. En esta quiero decir que yo sí trabajé en ella. No es mi película, pero sí yo soy editor de la película. Y la puse porque es una película que creo que mucha gente no la vio por el prejuicio.
como hay un prejuicio tan fuerte hoy en día anti toros y anti la cultura de los toros y los toreros, yo creo que en base a ese prejuicio mucha gente se perdió esta película, que es muy buena. Es una película otra vez de personaje y de retrato, que creo que es lo que más me gusta. Creo que de hecho todas las películas que he puesto aquí son de retrato, un retrato de un movimiento y de un grupo de gente, o un retrato de una familia como Satya, y un retrato de un personaje que es el torero. Es sobre una película sobre la pasión obsoleta y sobre nadar contra corriente, también sobre un arte perdido. Y Dirigida por Nora Salgado. dirigida por Nora Salgado. Y creo que es una película muy interesante que no recibió el lugar, por ejemplo, entre los cineastas o entre la crítica que debió tener, justamente por el prejuicio. Entonces, por eso entró a mi Claro, lista. yo creo que es como muy importante decir que justamente retratos sobre un tema que te parezcan incómodos son muy importantes de ver. Porque creo que justamente te enfrentan primero con los preconceptos que tú tienes y también con el hecho de que esta es... lo que a mí me gustó de Torero es el hecho de que también es un retrato de un personaje que está conflictuado, que tiene conflictos con respecto a irse o no del país. Eso quiere decir que hay una serie de temas que no tienen que ver con el toreo, que son temas humanos con los que el personaje se está enfrentando todo el tiempo. Entonces creo que eso le añade una serie de capas a la película, que fue lo que más me interesó personalmente a mí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Te toca a ti. Bueno, creo que vamos a hablar de dos películas de un mismo director. Yo quería mencionar a Prometeo Deportado, la primera película de ficción del director guayaquileño Fernando Mieles. Me parece una película que, a pesar de que se hizo con mayores recursos, a mí sí me parece como una película de ficción que tiene lo que más me gusta de la ficción latinoamericana. Eso quiere decir que es la representación de una identidad muy latinoamericana, muy ecuatoriana, y también un punto de partida que podría considerarse, ¿no?, fuera fantástico, fuera de la realidad. Pero dentro de esa propuesta fantástica, la representación de la identidad latinoamericana. Entonces es una película que a mí me parece muy rescatable. Sí, a mí me gusta mucho. Es todo el Ecuador en una sala de espera. Pero la que yo escogí es Descartes, también de Fernando Mieles. Es una película sobre nuestro pueblo. ¿Cómo fue que dijiste el otro día en el conversatorio en Chaquirados? Un lugar de Guayaquil en el que hay prejuicio. Ah, claro, sí. No, de que nosotros crecimos en un lugar muy machista de Guayaquil que se llama Guayaquil. Eso. Entonces, Descartes es una película sobre la desmemoria de esa ciudad, sobre el olvido institucionalizado, sobre el lugar como de despojo en el que se pone al arte, en el que se pone la creación, y de alguna manera de la ilusión de hacer cine en esa ciudad y ¿cómo se llamaría esto? La decadencia también de los materiales, que también tiene una simbología, ¿no? Y bueno, la idea del juego de palabras que se abre con el tema de los descartes fílmicos, con el mismo René Descartes y con qué significa descartar algo. Es una película que podría ser muy conceptual e intelectual, pero al mismo tiempo, como pasa en Guayaquil con estos personajes hablando de la memoria, es una película muy divertida. Sí. Entonces, y también es una película hecha con nada, ¿no? Con poquitísimos recursos, con poquitísima gente. Entonces, es como una película hecha con baba. Me encanta que esa manufactura pueda ser una gran película. Es posible. Sí, a mí lo que me Es como la gusta, victoria del cine artesanal, de alguna claro, manera. a mí una cosa que me encanta de esa película, aparte de que es un retrato vivo de la guayaquileñidad, es justamente el hecho de que venir de una ciudad en que todo lo cultural de cierta manera es descartable. Entonces los personajes de Descartes son como un oasis dentro de la ciudad, con mayores o menores cantidades de éxito dentro de su propio campo. Pero es como
que Guayaquil es una ciudad que en todo está hecho de descartes. Sí, bueno, estas son mis películas, como dice el título, que yo creo que merecen mejor suerte. No necesariamente son mis películas favoritas. Justamente pensaba que mis cineastas favoritos del Ecuador son mujeres. O sea, mis cineastas favoritas son Yanara, Ana Cris Barragán y Alex Cuesta. Y entonces, de alguna manera, el otro día hablábamos de cómo la literatura guayaquileña, o cuando hablábamos de la cultura guayaca, de cómo el canon era serrano masculino, y de alguna manera la literatura guayaquileña tiene un nuevo canon femenino, o no sé si un nuevo canon, pero un movimiento importante, pero que siempre lo tuvo. Para mí el cine ecuatoriano de alguna manera también siempre ha tenido una fuerza del cine hecho por mujeres. O sea, no, a pesar de que tal vez históricamente los cineastas más conocidos eran Camilo y luego Sebastián, por lo menos la educación sentimental que hemos tenido nosotros sí ha sido de un cine hecho por mujeres en el Ecuador. Sí, yo en cambio, tal vez para ir cerrando, quería mencionar dos documentales muy actuales que quiero mencionar muy rápidamente, que espero que tengan mejor suerte que estas películas que hemos mencionado, que son Guañuna de David Lazo, que creo que ya hablamos de Guañuna en algún momento, y Cuentos para no dormir, de Lila Penagos. Me parece que van a ser como documentales muy importantes dentro de la cinematografía nacional. Entonces eso, hay tal vez muchas cosas que podríamos decir de por qué las películas no se ven. Cosas que tienen que ver con legislaciones y con cifras, que son cosas de las cuales ahora no queremos hablar. Pero sí queremos decir que, yo quiero repetir que cada vez que alguien ve una película ecuatoriana, para mí es un triunfo. Para mí, de alguna manera, la amenaza del triunfo neoliberal sobre la cultura es que el mercado sea el único regulador de los contenidos. De que los números de taquilla sean lo que indique si una película es un éxito o no. Que el mercado, literalmente que el mercado sea el regulador del contenido. Y en cambio, también creo que hay una amenaza si es que la izquierda estatista es la que empieza a controlar la cultura, que es la amenaza tanto del populismo cultural como de que el Estado produzca. El Estado no debe producir. El Estado debe dar las condiciones para que los artistas produzcan la obra que ellos quieren hacer. Exacto. En el momento que el Estado empieza a producir, se le ocurre que también tiene que controlar, y eso también es un desastre. Entonces, sí. Eso, pero ese sí va a ser un tema como para otro programa aburridísimo que sí vamos a hacer algún rato. Sí. Yo quería, ya que nombré a Paul Schrader al inicio, hacer un cierre con una frase de él que yo ya había citado antes en un artículo que escribí hace años para la revista El Incine, que dice: en el mundo profesional ya existe demasiada gente que con mucho talento y pocos escrúpulos escribe guiones altamente profesionales y estructurados, y sin alma. Entonces lo único que puede diferenciar a un joven guionista es ser él mismo. Y tal vez lo que podría yo decir es que todas estas películas que hemos nombrado son películas de directores y directoras que nos muestran cómo ellos ven a sus sujetos, a los temas que quieren representar de una manera que es propia y que es una propuesta cinematográfica que todo el público debería ver. Entonces los invitamos a que recojan estas películas y las vean. Y con eso nos despedimos. Sí, hasta dentro de 2 o 3 semanas, si es que nos volvemos a poner vagos como ahora. Exactamente. Gracias. Adiós.